Profesión, maestro en docencia universitaria y ciencias sociales. Actualmente es estudiante del doctorado en Historia de América Latina y Mundos Indígenas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. También labora como investigador y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador, así como consultor en temas de patrimonio cultural e identidades. Este día nos expondrá el tema Época prehispánica y colonial del actual El Salvador. Tenemos con ustedes al licenciado José Heriberto Erquicia. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que no volví a la escuela desde los talent shows de la década de los 90. Así que ha sido muy grato volver y en este sentido. Tal y como decía la profesora, pues vamos a hablar sobre la parte prehispánica y colonial del Salvador, pero el tema que les traía hoy era la arqueología como ciencia en la búsqueda del pasado de la sociedad salvadoreña. ¿Por qué como ciencia? Porque muchas veces pensamos que los arqueólogos, bueno, primero, no sé, para los que no habían visto el video que trajo esto, han de haber pensado que los arqueólogos somos aquella figura, ¿verdad?, del señor ya mayor con un sombrero y que anda con la lupa y eso y lo otro. Por eso mismo quería más bien mostrarle qué hace la arqueología, qué es la arqueología, porque a partir de eso nos podemos formar, o sea, una idea de que es una disciplina, que es una ciencia social tal como otras ciencias. Y aquí hay una definición, digamos, integral y sencilla de arqueología. Es la ciencia que estudia los restos materiales que han dejado las sociedades pasadas a través del tiempo y el espacio. Fíjense que muchas veces pensamos que la arqueología solo estudia a las sociedades de la antigüedad, o sea, Egipto, Roma, China, los mayas, los aztecas. No, la arqueología también estudia las sociedades más, digamos, más cercanas a nuestro tiempo. De hecho, hoy en día hay arqueólogos forenses, ¿verdad?, que pueden ir a una escena de un crimen y desde la arqueología pues hacer el estudio. Entonces la arqueología estudia los restos materiales que han dejado estas sociedades. Cuando digo los restos materiales pueden ser edificios grandes como una casa pequeña o como pequeños fragmentos de cualquier material. Entonces, si aquello era arqueología, ¿qué no es arqueología? Esto no es arqueología. Todos hemos crecido, bueno, ustedes quizás son más pequeños, obviamente, pero conocen esta serie de Indiana Jones, ¿verdad? Mucha gente piensa que los arqueólogos somos como Indiana Jones. Bueno, a veces nos metemos en problemas así en el campo, pero no tanto como para andar disparando y contra esto y contra lo otro. Entonces, mucha gente tiene la idea de que el arqueólogo es esto, ¿verdad?, que es Indiana Jones. Pero no, eso no es arqueología, sino que es una cuestión, digamos, más seria y una ciencia. Yeah. Como estamos hablando de El Salvador, estas son las antiguas civilizaciones del actual El Salvador. Fíjense que el actual El Salvador, me imagino que ya lo habrán visto, pues nace hasta 1824. 1824, la alcaldía mayor de Sonsonate y la intendencia de San Salvador se unen y forman el actual El Salvador. Este actual El Salvador, o sea, es bien reciente, ¿verdad? Entonces muchas veces queremos hablar del antiguo El Salvador, pero ese no existe, existe el territorio ocupado. Entonces ustedes pueden observar ahí, no sé si los de atrás observan, este es el mapa de Mesoamérica. Mesoamérica es donde están todas las regiones. El Salvador pertenece a esa región, esa gran región Mesoamérica, en la cual es una región que tiene distintos patrones culturales y esto y lo otro. Ahí es donde están la parte prehispánica que muchos de ustedes conocen, de los mayas, de los teotihuacanos, de los aztecas y todas estas poblaciones, ¿verdad? Los periodos de ocupación más tempranos en El Salvador es probablemente el periodo arcaico, ¿verdad? El periodo arcaico que por lo menos para El Salvador va del 8000 al 2000 antes de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué digo para El Salvador? Porque en otros lugares hay hallazgos más tempranos, o sea, anteriores, ¿verdad? Eso significa que en cada país
esa cuenta se va haciendo mucho más antigua que otros. Entonces, esta es una muestra, no sé si logran ver ahí, pero esta es una pintura rupestre que está en la cueva del Espíritu Santo en Corinto, Morazán. No sé si alguien de ustedes conoce, ¿alguien conoce Corinto, Morazán? Este es un abrigo rocoso, es un parque arqueológico que está abierto al público, ¿sí? Son 3 horas y media desde San Salvador hasta allá, pero es un sitio lindísimo, un abrigo rocoso en donde hay pintura rupestre. Entonces allí se pueden ver, estos son unas figuras humanas, esta es la cabeza, estos son los brazos, el cuerpo y los pies, igual acá. Obviamente hay que tener hay que ver un poco, ¿verdad?, más allá de eso. Entonces, este sitio de Corinto en Morazán es digamos como el que se tiene el sitio más antiguo del Salvador. Hay otros sitios antiguos también que se han propuesto, y son sitios que están cerca de las costas, ¿verdad? De las costas, por ejemplo en el Golfo de Fonseca o en las bahías. ¿Y por qué están cerca de las costas? Porque las costas son sumamente ricas en materiales, o sea, que dan alimento, ¿verdad? Las conchas, los cangrejos, los pescados, una gran variedad y biodiversidad que hace que los manglares, digamos, expongan esos productos alimenticios para el ser humano. Por eso es que ahí se asientan muchas de los primeros habitantes. El periodo preclásico, por ejemplo, esto como a grandes rasgos, hay una definición de periodos. Este va del 1500 al 200 después de Cristo, del 1500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Esto, por ejemplo, lo que ustedes ven allí es un entierro. Esto es una persona que lo enterraron, ¿verdad?, y que se encontró en el sitio arqueológico El Trapiche, en Chalchuapa, ¿verdad? Chalchuapa es la zona arqueológica más importante de El Salvador. Tiene una ocupación desde el 1500 hasta la actualidad continua. O sea, ese espacio nunca se ha dejado de habitar, ¿verdad? Incluso es mucho más allá de 1500, porque en la laguna de Cucachapa, en Chalchuapa, se han encontrado polen de maíz, ¿verdad?, desde 1800 a.C. Fíjense que las excavaciones dictaminaron que es un hombre que está atado de manos y pies. ¿Y por qué? Porque este es un capturado de guerra que se dio en ofrenda a la arquitectura del Trapiche, o sea, un montículo, y se dio como ofrenda. Entonces se enterraron 33 de estos esqueletos en los cuales estaban ofrendados. Esa era una práctica que se hacía en el mundo prehispánico, ¿verdad? Y hoy está ahí, creo que se puede ver en el Museo de Casablanca en Chalchuapa. Bueno, esta es una vista del sitio arqueológico de Quelepa en San Miguel, ¿verdad? Actualmente pues está sembrado de nequén, así como lo pueden ver, pero es un sitio importante que tiene, por ejemplo, juegos de pelota, que tiene diferentes estructuras, ¿verdad? Y es de la cultura lenca. Los lencas pues habitaron ese espacio del oriente salvadoreño. Luego vamos el periodo clásico, ¿verdad? Este periodo clásico es del 200 al 900 después de Cristo, ¿verdad? Y este periodo clásico, pues, aunque digamos que el anterior, el preclásico, es como la base de la escritura, del juego de pelota, de la agricultura a mayor escala, de mucha de la arquitectura. Sin embargo, en el periodo clásico es donde se desarrolla esta cultura, que es la que conocemos nosotros, la cultura mesoamericana, que también está incluida en los mayas y otras culturas, Teotihuacán, por ejemplo, los zapotecas. Luego vamos a ver en El Salvador cuáles eran las culturas que estaban de los habitantes prehispánicos a la llegada de los españoles. Entonces, este periodo clásico es importante por eso, porque hay un gran desarrollo de la escritura. Como ustedes saben, el único pueblo que pobló América que tenía escritura pues fueron los mayas, ¿verdad? Hoy hay un debate si la gente de Sudamérica, por ejemplo los incas, tenían, pero todavía no se ha comprobado, ¿verdad? Es importante en este periodo, por ejemplo, porque hay un marcador importante. Fíjense que, y poniendo un poco como de interés a esto, no solo se trata en la arqueología de hablar de los restos materiales, sino que del contorno, del entorno
tanto humano como el entorno ecológico. En este caso, hacia más o menos 200, 300 después de Cristo, hay una mega erupción en El Salvador, ¿verdad? Y esa mega erupción volcánica es del volcán de Ilopango. El volcán de Ilopango, que lo tenemos cerca, en línea recta, quizás unos 5 o 8 kilómetros, ¿verdad? En línea recta. Ese volcán hace erupción y cubre prácticamente toda la zona central del Salvador, y la ceniza llega, se expande por todo El Salvador. O sea, llega a ser una explosión tan grande que es conocida a nivel mundial. Entonces, esa explosión lo que hace es que la gente migre para otros lugares, ¿verdad? Y ahí es un cambio. Los últimos estudios están dando a esta erupción un tiempo más tardío, o sea, 536. La están asociando con un periodo mundial también que tiene que ver con otras catástrofes. Pero hasta que no se compruebe totalmente, pues desde la arqueología se está manejando la erupción más o menos en el 300 después de Cristo. Y bueno, siempre, no sé si ustedes alguna vez han visitado San Andrés o Tazumal en Chalchuapa, ¿verdad? Esos son como los sitios que la gente visita, ¿verdad? Los sitios del periodo clásico que la gente visita. Sin embargo, el sitio, digamos, más importante de este periodo en El Salvador, sin duda, es Joya de Serén. Joya de Serén es patrimonio cultural de la humanidad. Eso significa que Joya de Serén no solo le pertenece a nosotros los salvadoreños como tal, sino que le pertenece al mundo. O sea, esa es la importancia, esa es la categoría. ¿Por qué es importante Joya de Serén? Si ustedes se dan cuenta, los demás sitios del área maya, por ejemplo, incluso Tazumal o San Andrés, o Tikal, o Copán, o Uxmal, o todo lo que ustedes quieran del área maya, todos le presentan las grandes pirámides, ¿verdad? Las grandes pirámides, que es donde vivía la gente de la élite, esto y lo otro. Sin embargo, en Joya de Serén la importancia es que podemos conocer la vida doméstica, de cómo vivían los mayas. Anteriormente no se conocía cómo vivían los mayas del clásico, se conocía a partir de las grandes pirámides, y también la escritura no habla de la gente común, solo está hablando de los personajes, de los reyes, de los sacerdotes, de la guerra, pero no está hablando de la gente común. Entonces, en este sentido es importante Joya de Serén, por eso se eleva a patrimonio de la humanidad. No sé si han visitado Joya de Serén, pero Joya de Serén, por ejemplo, tiene casas donde vivía la gente, tiene los cultivos, donde se estaba cultivando el maíz, el chile, se estaba cultivando el frijol, la yuca, ¿verdad? La yuca son hallazgos importantes. Este verano estuvo el arqueólogo Payson Sheets, que es el arqueólogo que estaba excavando en Joya de Serén, haciendo unas excavaciones interesantes. Por ejemplo, documentó el primer Sacpé. El Sacpé es un camino de piedra que unía a muchas de estas aldeas dentro de Joya de Serén, y también han descubierto plantaciones grandes de yuca. Siempre se pensó que la base alimenticia del mundo prehispánico era maíz, frijol, chile y calabaza, pero hoy en día se puede saber que gracias a Joya de Serén pues se han encontrado grandes plantaciones de yuca. De hecho, nunca en un sitio arqueológico prehispánico o mesoamericano se ha encontrado yuca en las investigaciones, sino que es a partir de las investigaciones de Joya de Serén. Entonces Joya de Serén es como un yacimiento que da muchos rasgos de importancia de cómo era la vida de los mayas del clásico, ¿verdad? Hay muchísimas estructuras interesantes. Por ejemplo, tenemos la estructura de esta que ustedes ven acá, que es un temazcal. ¿Alguien sabe lo que es un temazcal? No, es un baño sauna. Un baño sauna es un temazcal. Y el temazcal se utilizaba, ellos tenían en su comunidad un temazcal, ¿verdad? Se usaba para una especie ritual y también para
para las mujeres cuando iban a dar a luz, también para relajamiento y otro tipo de cosas, de aspectos de relajación, en el cual el temazcal se utilizaba. Entonces tenían también muchas estructuras importantes, ¿verdad? Que probablemente hoy en día no tenemos, pero que ellos sí tenían hace 1400 años, ¿verdad? Sin embargo, Joya de Serén es sumamente importante. En El Salvador no le damos mucha importancia a Joya de Serén. Fíjense que, por ejemplo, en el Instituto Getty de Conservación en Los Ángeles, cuando uno entra, lo primero que lo recibe es una gran imagen de Joya de Serén. Entonces, nosotros no nos damos cuenta muchas veces de lo que tenemos, ¿verdad? Y es el símbolo, ha sido el símbolo de conservación para el Instituto Getty de Conservación y la UNESCO. Y nosotros muchas veces pues no valoramos ese tipo de cosas. Luego pues viene el periodo posclásico. Este periodo posclásico está del 900 al 1524 después de Cristo. Fíjense que ahorita todavía no han llegado los españoles. Estamos hablando solo la parte prehispánica, ¿verdad? Que es diferente de la parte indígena. Muchas veces pensamos que lo indígena es lo prehispánico. Lo indígena puede ser lo actual. Todavía en este país hay indígenas. El 13% de la población salvadoreña es indígena. Entonces el periodo posclásico está, digamos que es un periodo en donde la estructura de la sociedad fue cambiando el periodo clásico. La estructura del periodo posclásico es una cuestión más de tributos, ¿verdad? Que tenían que pagar las comunidades digamos en este caso a los reyes. Entonces en este sentido el periodo posclásico por eso tiene que ver mucho con guerra, hay mucha guerra. Estos son los petrograbados de Igualtepec en Huija, el lago de Huija que compartimos El Salvador con Guatemala, tiene en la isla de Igualtepeque, que la isla se hace isla cuando es invierno y en época seca, ¿verdad? Es una península. Esta isla de Igualtepeque tiene un sitio importantísimo con estructuras prehispánicas, con una especie de muralla, y alrededor de toda la isla, o por lo menos de una parte de la isla, se encuentran este tipo de petrograbados, ¿verdad? Aquí hay una figura, algunos arqueólogos piensan que esta es una figura de Tlaloc y este es un jaguar, ¿verdad? No sé si logran ver ahí. Y estos son parte de las deidades, de ese patrón de... digamos, ritual o religioso de este mundo. O sea, estamos hablando de deidades como Tlaloc, que es el dios de la lluvia, Huehueteotl, que es el dios viejo, ¿verdad? Y otros dioses como Chacmol, y bueno, una infinidad de deidades. Y en este caso en El Salvador pues se encuentra ese tipo de sitios. Lastimosamente los sitios en este país son tan vulnerables que hace unos años apareció en el clasificado de un periódico, de un rotativo, que se vendía la isla, ¿verdad? Con todo y sitio arqueológico para desarrollar el turismo. Entonces, hasta hoy en día no se sabe, no se han logrado poner de acuerdo de quién es la isla, si es de un propietario o de otro, pero es una isla que se sigue saqueando, que se sigue destruyendo y bueno, lastimosamente pues desde el Estado se hace muy poco en este sentido. Entonces, este es un sitio del periodo posclásico. Esta es la ciudad prehispánica de Cihuatán. Para la gente que ha tenido, si no han ido, pues se lo recomiendo. Es de verdad un verdadero sitio, ciudad. O sea, en El Salvador se han determinado que dos sitios sí de verdad son ciudades, eran ciudades en la época prehispánica. Uno de estos es Cihuatán y otro sitio es Las Marías, que queda muy cerca de Cihuatán, digamos, relativamente. Este sitio Cihuatán es sumamente importante, ustedes pueden ver acá, esta es la plaza principal, esta es la estructura principal, aquí hay otra estructura y aquí está el juego de pelota con su temazcal también, con su baño sauna, ¿verdad? Y tiene 2 juegos de pelota. Es una ciudad enorme, hoy en día el estado posee como 120 manzanas, ¿verdad? Pero en su momento quizás llegaban a las 200 manzanas lo que abarcaba la ciudad. En esta ciudad es importante, se han encontrado deidades como Xipetotec, por ejemplo, como Tlaloc, como Huehueteotl, como otras deidades también prehispánicas. Hoy en día hay un debate si este es un sitio pipil
o es un sitio maya nahuatizado. ¿Qué significa eso? Significa que este sitio, desde que se descubrió a finales de los años del siglo XIX, se pensó que era, bueno, se maneja todavía hoy en día, que era pipil, pero las últimas investigaciones de la directora del proyecto, Karen Bruns, está pensando que son mayas nahuatizados. ¿Qué significa eso? Que eran mayas que vivían en la zona, pero luego entra un nuevo grupo, que son los mayas de lengua náhuatl, ¿verdad? Y conviven con estos y desarrollan como esta cultura híbrida entre eso, ¿verdad? No muchos están o estamos de acuerdo, pero bueno, estas son las posturas que se tienen en torno a este tipo de sitios. Bueno, como vamos contra el tiempo, vamos rápido, ahorita vamos por la conquista o por la colonia española, como quieran llamarla. La conquista española en El Salvador, bueno, el descubrimiento de El Salvador, y como ustedes lo ven, pues en 1522, ¿verdad? Cuando llegan al Golfo de Fonseca y bueno, descubren una de las islas y es parte del territorio salvadoreño. Pero la conquista española por parte de Pedro de Alvarado viene desde Guatemala. Entonces lo que ustedes ven aquí es el lienzo, se llama el lienzo de Coaquecholan. Coaquecholan es un lugar en Puebla, en México, y este lienzo está documentando la llegada de los españoles a territorio guatemalteco y salvadoreño, o sea, entiéndase en este caso Cuscatlán, con los indios amigos. Ustedes pueden observar aquí está el español a caballo, ¿verdad? A caballo con su traje de guerra. Estos son los tlamemes, pero son indios amigos. O sea, siempre se ha creído de que los españoles conquistaron América solo. No, lo conquistaron con otros indígenas que estaban en contra de los que estaban en el poder. Así de sencillo. Y también es importante ver que están todos estos cargadores que van con ellos, ¿verdad? Que van con los españoles y que se dirigen a la conquista de Guatemala y la conquista de Cuscatlán. No sé si les ha llamado la atención este personaje que está aquí, que se pintó. Sí, es un negro africano que viene con su traje tribal, que viene acompañando a los españoles. Probablemente es la primera documentación gráfica de un africano, ¿verdad?, que viene a territorio guatemalteco y salvadoreño, ¿verdad? Que eso sería para otra charla. Y bueno, a la llegada de los españoles al territorio salvadoreño existían una variedad, una diversidad de culturas. Existían, o sea, estaban los pueblos pocomames, mayas chortí. La gran parte del occidente y centro del Salvador estaban los pipiles, ¿verdad?, de habla náhuatl. Y luego en el oriente pues teníamos, la mayoría eran lencas, y luego ulúas, cacaoperas y otro tipo de pueblos indígenas. O sea, siempre se nos ha enseñado de que no, que aquí son los pipiles o que son los mayas. No, había una diversidad de pueblos. Y eso también hace interesante y muy rico a la población. O sea, no todos, o sea, nadie, aquí yo puedo ver y no todos somos iguales, ¿verdad? Y no pretendemos ser iguales, ¿verdad? Entonces de eso se trata también en este momento. Y entonces, como les decía, pues esa es parte de la conquista, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que también la arqueología estudia toda esa historia desde la conquista hacia nuestros días. Entonces, para eso es la arqueología histórica, que es en la que, digamos, más su servidor se desarrolla. Entonces, en este caso, la arqueología histórica es el estudio de los restos materiales y las fuentes escritas para interpretar el pasado de una sociedad. Por ejemplo, si yo soy arqueólogo histórico y soy arqueólogo del año 3000 y me encuentro esto, ¿verdad?, en una excavación que sirve de puntero láser y de todo esto y lo demás, yo puedo tener también fuentes escritas que me digan sobre eso. Sin embargo, en el mundo prehispánico no teníamos fuentes escritas aparte de las estelas. Entonces esas nos hablan solo de una historia, de una parte de la historia. Por eso en la arqueología histórica lo importante es que si yo voy a un sitio arqueológico histórico, en este caso como el que estamos viendo, yo puedo a través de la documentación también entender qué es lo que estaba pasando, no solo a partir de lo que puedo observar o que puedo analizar a partir del resto material. Yo no sé si alguien conoce esto, lo ha visto.
se los digo que no es ni Antigua Guatemala, ni es México, ni es nada, es Metapán, El Salvador. ¿Verdad? Lastimosamente, muchas veces, y bueno, me da culpa ahí, a veces conozco más sitios de afuera que los del Salvador. ¿Verdad? Y eso pasa, y siendo arqueólogo, así que están perdonados ahorita por eso. Pero lo que les llamo es también a conocer El Salvador. Esto es en Metapán, en la hacienda Ostúa, Metapán. Y es, bueno, son, digamos que de acá hacia allá serían como 3 horas de camino, porque sí está un poco... Esta fachada de iglesia del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de los 1700 y pico, esta fachada de iglesia ha quedado ahí, digamos, parada, porque está lejos de la población, ¿verdad? Está en una hacienda casi perdida, ¿verdad? Por eso es que está parado, porque siempre el ser humano, o sea, la acción antrópica destruye muchas veces. Nosotros, o sea, el mayor destructor del patrimonio cultural no es nadie más que el ser humano, ¿verdad? Uno es el que va destruyendo. Entonces esta es la fachada de una iglesia de Ostúa, ¿verdad? Del siglo XVIII, que todavía está en pie, ¿verdad? Y es un lugar de verdad súper interesante y súper lindo. Fíjense que para tener esa iglesia ahí, ese pueblo era sumamente rico, o sea, hacer ese tipo de fachada con iglesia y todo eso no era cualquier pueblo. O sea, ese pueblo tuvo que haber tenido una inyección económica, digamos, para poder tener eso. Entonces la arqueología histórica también estudia eso. Uno de los sitios más importantes desde la arqueología histórica es el sitio de la antigua villa de San Salvador. La antigua villa, bueno, en corto, llega Pedro de Alvarado con toda la gente, con los indígenas y con africanos, llegan a hacer la conquista de Cuscatlán en 1524, pero se regresan a Guatemala y luego fundan en 1525 San Salvador. ¿Dónde la fundan? Pues hasta hoy en día algunos historiadores piensan que alrededor de la laguna de Cuscatlán. La laguna de Cuscatlán es la que hoy conocemos como el Plan de la Laguna. Antes, por lo menos a principios del siglo XX, había una laguna ahí, lo que pasa es que la drenaron para hacer eso, lo que está hoy en día. Entonces, luego de 1525 se tienen que ir de regreso a Guatemala porque los indígenas pipiles están en guerra todavía con ellos. Y en 1528 regresan y fundan este lugar que podemos ver ahí. Este lugar hoy en día se llama Ciudad Vieja, es la antigua villa de San Salvador. Se ubica a 8 kilómetros al sur de Suchitoto y es un parque arqueológico histórico abierto al público. O sea, podemos ver, hay que tener un poco de imaginación para ver, pero esto que ustedes ven ahí es la plaza. Imaginemos una plaza, para la gente que conoce Antigua Guatemala, por ejemplo, más o menos así. La plaza, ¿verdad? Esta es una plaza y este es el cabildo. ¿Qué es el cabildo? Es el edificio público más importante civil, más importante del espacio colonial, ¿verdad? La iglesia, en este caso, siempre se pensó que estaba acá, pero las últimas investigaciones piensan que está mucho más alejada. Si ustedes pueden ver, esta es la plaza, estas son las calles, aquí hay calles que entran a la plaza, aquí es donde se han determinado, donde están los comercios, aquí estaban las tiendas de los españoles, donde estaban las botijas para vino, para aceite, para esto, para lo otro. Aquí hay unas casas de españoles también. Aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, esto es un barranco, y aquí está un puesto de vigilancia de los tlaxcaltecas, en donde se ha encontrado puntas de flechas, puntas de lo otro. ¿Por qué un puesto de vigilancia? Porque esta es una ciudad pequeña, pero una ciudad en guerra, era un periodo en guerra, ¿verdad? Cuando se termina la guerra, digamos, de los españoles con los pipiles, y dicen, bueno, nos trasladamos, y se trasladan en 1545 al actual El Salvador, donde nosotros vivimos. Entonces esta es la primera San Salvador, o sea, lo que tenemos de la primera San Salvador, y ahí es donde están los restos de toda esta ciudad, ¿verdad? Donde vivían, como les digo, españoles, tlaxcaltecas, coquecholtecas, o sea, una gran variedad, los pipiles también, algunos africanos y otro tipo de gente. Este es, digamos, como el mejor ejemplo de la arqueología histórica. ¿Por qué digo el mejor ejemplo de la arqueología histórica? Porque hay, por ejemplo, en el Archivo General de Indias, que está en Sevilla, hay
una gran cantidad de documentación que nos están hablando de las personas que vivían ahí, ¿verdad? Yo voy y bueno, encontramos una casa al lado norte de la plaza en donde se está documentando que hay botija, que hay esto y lo otro, y que nos parece que es una tienda de abasto, y la documentación nos dice que fulanito de tal tenía una tienda de abasto en tal lugar. Entonces ahí es como se conjuga la parte arqueológica con lo histórico. También en la arqueología, no sé si han escuchado, en la arqueología subacuática, ¿vean? Acuática, alguna gente le habla submarina, pero en realidad es subacuática porque abarca todos los espacios de agua, las lagunas, los ríos, el mar abierto, ¿verdad? U otros espacios. Entonces, en la arqueología subacuática también hay, en este momento hay varios colegas, por lo menos 3 colegas que están en arqueología subacuática, que han descubierto, por ejemplo, algunos barcos que están hundidos, donde nosotros nos bañamos enfrente, ahí están los barcos hundidos. Bueno, hay muchos barcos hundidos, por ejemplo, en el caso de los Cóbanos, en San Blas, si alguien conoce San Blas, por ejemplo, ahí está enfrente un barco. De hecho se llama San Blas esa playa porque ahí se hundió el barco San Blas, ¿verdad? Entonces así hay, bueno, les podría contar un montón de historias aparte de todo eso, de estos barcos. Este es un grabado del siglo XIX que nos muestra la unión, ¿verdad? El Golfo de Fonseca, una vista más o menos desde la isla Meanguera hacia el Golfo de Fonseca y el Cerro de Conchagua, que se puede observar acá, ¿verdad? Este es el Cerro de Conchagua y aquí están las embarcaciones. Esto es importante porque siempre el Golfo de Fonseca ha sido un puerto natural, ¿verdad? Y ahí hay muchísimas embarcaciones hundidas, tanto de la época española como prehispánica y todo esto, donde se puede hacer. Lastimosamente las aguas son muy turbulentas y eso hace que, bueno, que sea peligroso también bucear ahí y también no poder tener mucha visibilidad. Sin embargo, hay un proyecto para el próximo año de pasar un sonar, ¿verdad? Un sonar en el cual pueda determinar también este tipo de hallazgos. Y esto, bueno, ya casi que terminando, ¿verdad? Vamos, esta es la arqueología urbana. Dice que como les decía, esto es la arqueología urbana, o sea, lo que se puede hacer hoy en día. Estos son, digamos que los hallazgos, si ustedes ven, tiene fecha de 15 de junio de 2013, es uno de los últimos hallazgos que se ha dado al sur de la Plaza Libertad, donde se va a construir un centro comercial, o sea, en el centro de San Salvador. Se está haciendo una investigación en donde se ha determinado varios hallazgos. Por ejemplo, allí es donde estaba, en la Plaza Libertad, muchas veces confundimos la plaza, ¿cómo se llama? Gerardo Barrio con la Plaza Libertad, pero la Plaza Libertad es donde cada 15 de septiembre va el presidente a decir su discurso, allí es la Plaza Libertad. La Plaza Libertad era el centro neurálgico del San Salvador colonial hasta hace 50 años, ¿verdad? Hasta los años 50 fue que dejó de ser el centro neurálgico, ahí estaba la alcaldía, ahí estaban, digamos que los edificios importantes. Entonces, aquí lo que se ha encontrado son el antiguo Cabildo de San Salvador, el Cabildo de 1790, ¿verdad? Es que se ha encontrado ahí. Y lo que ustedes están viendo en la imagen es los pisos de concreto, ¿verdad? Y que son pisos decorados que son de un incendio del portal de Aguilar que se dio en 1919. En 1919 se quema el edificio del Palacio Municipal de San Salvador y junto al edificio ¿cómo se llama? De este portal de Aguilar. Entonces la arqueología lo que encuentra son estos restos y a partir de estos restos puede con la documentación, en este caso, incidir, ¿verdad? Y construir la historia del Salvador. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿para qué sirve la arqueología? Porque la arqueología también aporta a la historia, para eso sirve, ¿verdad? Y sirve en muchísimos aspectos. Por ejemplo, esta es una fotografía de los años 60 más o menos. ¿Alguien conoce el personaje que están los niños ahí? ¿Alguien conoce? Atlacat, ¿verdad? Muchos. Este no es el Atlacat, por ejemplo, que conocemos que
que está en Antiguo Cuscatlán. Ese es un Atlacat nuevo. Este es, digamos, como el Atlacat original, la escultura del Atlacat original. Sin embargo, pues yo no sé si han llegado todavía ahí sus maestros, pero Atlacat es una construcción, es un mito. O sea, Atlacat no existió, ¿verdad? Atlacat no existió como tal, ¿verdad? O sea, fue una invención de finales del siglo XIX que la retoman en el siglo XX para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cómo sirve la historia, la arqueología, cómo sirve para también, no solo para construir una historia mejor en que estemos incluidos todos, ¿verdad? Sino que también para desmitificar este tipo, valga la redundancia, de mitos que hay en torno a personajes históricos. En sí, pues, he querido hacer un recorrido, ¿verdad?, de toda esta, en breve, ¿verdad?, un recorrido en breve, ¿verdad?, sobre la historia del actual El Salvador, desde la época prehispánica, sus asentamientos más antiguos, hasta el día de hoy, cómo desde la arqueología se puede observar eso, ¿verdad? Así que les agradezco mucho y no sé si hay un tiempito tal vez para preguntas, me gustaría, ¿verdad? Muchas gracias. Entre nosotros, y en nombre de los estudiantes de estudios de El Salvador queremos darle un diploma de agradecimiento que dice así: Escuela Americana extiende el presente diploma de reconocimiento al licenciado José Heriberto Erquicia Cruz por su colaboración desinteresada al exponer el tema época prehispánica y colonial del actual El Salvador, a los alumnos de estudios de El Salvador de la clase del 2015. San Salvador, 19 de septiembre de 2013. Muchas gracias, licenciado. Bueno, yo quería también agradecerle al licenciado Erquicia, y una nota personal: él y yo fuimos compañeros de colegio, estudiamos juntos, y me dio un poquito mayor que vos. Y es para mí un gran honor que después de 30 años de nuestro paso por las aulas, pues estamos compartiendo aquí nuevamente, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho a nivel personal que nos haya venido a visitar. Gracias.